Seguimos en el ciclo de la lectura abierta de la Biblia. Hoy le ponemos fin. Hoy le ponemos fin al ciclo, pero posiblemente tendremos ocasiones para continuarlo en el próximo año o en alguna otra ocasión. Ponemos fin con un tipo de literatura que los jóvenes llamarían de ciencia ficción, seguramente, o futurista, o de películas estas galácticas, ¿no? Y para hacerlo tenemos también a alguien que se mueve por ese mundo de las galaxias, porque Luis Joaquín Boya, físico teórico, está muy acostumbrado a las grandes distancias y a las medidas por ahí en años luz. Él se ha dedicado también toda la vida al estudio de la cosmología, porque tradicionalmente se llamaba así. Pero ese cosmos, ese universo, ese complejo conjunto, que tanto nos maravilla y tanto nos admira, pues luego hay quienes se dedican a desentrañarlo y luego nos admiran a nosotros con su sabiduría. Le invité a mirar el libro de Daniel y a presentárnoslo, y él aceptó y él ha ido trabajando, él está encantado y después de algún tiempo que lleva trabajando en él dice que todavía necesitaría más tiempo porque todavía le está encantando y querría descubrir más cosas en él. Pues eso mismo es lo que pretendemos transmitirnos, o que ellos nos transmitan a quienes les escuchamos. Ese sentido de admiración por una literatura aparentemente muy sencilla al principio, pero que luego en esa sencillez entraña una profundidad enorme. Profundidad que es siempre profundidad humana. Y solo porque es profundidad humana, porque es una palabra muy, muy humana, es por lo que los creyentes le añadimos también ese otro sentido de profundidad religiosa y la reconocemos como palabra divina. Pues para entrar en ese libro de Daniel y en este tipo de literatura, está con nosotros pues Luis Joaquín Boya, a quien le damos las gracias y a quien le pedimos que cuando quiera vamos a estar muy pendientes de lo que él nos diga. Muchas gracias, José Alegre. La verdad es que yo creo que pocas veces en mi vida me he visto en un compromiso semejante, porque como él ha dicho, yo soy físico teórico, que está muy lejos de Daniel y de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero no le puedo decir que no. Quizá me cogí en un momento débil y no pensé el compromiso que era tan gordo. Me di cuenta enseguida, pero entonces ya había dicho que sí y lo mantuve. Quiero decir que es la primera vez en mi vida, que ya voy por casi 80 años, soy abuelo, que hablo de un tema sobre la Biblia. De modo que perdonad si la presentación es un poco trivial. Luego diré lo que voy a hacer. Esencialmente, a mí Daniel no me sonaba más que a los leones cuando me lo dijo él. No tenía ni idea ni de cuándo estaba, ni de qué había hecho, ni de nada. Entonces tuve que aprender yo primero quién era, el tiempo que era el Antiguo Testamento, los judíos, etcétera, etcétera. Y una vez que lo aprendí pensé, empieza por contar eso, porque igual que tú no lo sabías, habrá gente del público que tampoco lo sepa. De modo que empezaré muy descriptivo y tal y cual. Lo que pasa es que, claro, el tiempo es limitado y las referencias son también limitadas y por lo tanto, para comentar los textos de Daniel, que era el objetivo, porque me di cuenta perfectamente que lo que José quería era que hablase del libro de Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento de los llamados proféticos y tal. Pero ya para entonces tenía 17 transparencias, con lo cual me quedan muy poquitas. Y lo que ya os digo de entrada, a los que les interese el tema, es que yo procuraré motivaros solamente, pero que la lectura de Daniel es absolutamente personal, individual e intransferible. De modo que el que quiera saber lo que dice Daniel tiene que tomar una Biblia y leer el Antiguo Testamento. En particular, yo, revolviendo por casa, encontré 4 Biblias, nada menos. He consultado un poquito en las 4, de las cuales la de Nácar Colunga es una de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que era ya de mis tiempos. Esa la tengo desde los años 50 o 60. Luego tengo una Biblia que llaman de Jerusalén, que es una traducción española de una edición francesa que es muy cuidada y totalmente ortodoxa y de propina, aunque no lo he traído. Consulté 2 Biblias más. Tengo la famosa Biblia del Rey James, que es una Biblia, debe ser protestante o algo así, que la tengo de mis tiempos en Estados Unidos, y tengo un estudio de la Biblia muy detallado también, que tampoco he traído para no
no me va a hacer falta, pero que he consultado un poquito en la preparación. Y aparte de eso, José Alegre fue muy amable y me dejó 2 artículos específicos del libro de Daniel, que tampoco he tenido ocasión de consultaros mucho, porque para entonces ya tenía preparado el asunto y no tenía tiempo. De manera que, repito, si resulta muy incompleta, es porque os encargo a vosotros el trabajo de que, si os interesa el tema, leáis, que es absolutamente imprescindible, inevitable e insustituible. Bien. Pues una vez con eso vamos a empezar, porque ¿qué tengo? ¿Como 3/4 de hora por ahí? Muy bien. Aquí viene la presentación, no hay mucho que decir. Aunque parezca mentira, esto es la Capilla Sixtina, y la pongo por la siguiente razón, que se ha puesto bastante de actualidad por lo del Papa, que no voy a repetiroslo, pero en fin, cuando yo empecé con este asunto era antes de que hubiese el nuevo Papa, por lo tanto, pues lo aproveché. Porque esa persona que figura ahí es el profeta Daniel, que no sé si se lo pintó Miguel Ángel o quién lo pintó. Él pintó el Daniel y está ahí resaltado, como me han hecho ver un amigo que me ha ayudado en la preparación de esas cosas. De manera que eso, digamos, sirva como entrada así un poco carismática del tema. ¿Me oís bien, por cierto? Sí. Si hablo muy deprisa, tú me das en el codo, ¿vale? Porque es mi tendencia natural. Bueno, empecé por la Biblia porque yo quería saber en qué parte de la Biblia encajaba. Y ahí tenéis, aparte de lo que significa, el Antiguo Testamento, que es válido, quiero decir, para judíos y cristianos, mientras que el Nuevo Testamento no solamente es para los cristianos, aunque me he enterado hace poco, incluso tengo por casa, una cosa que se llama el Nuevo Testamento judío, que no es exactamente de qué va, pero en fin, por eso lo pongo ahí. Ahí está la bibliografía, los libros que os he contado, la Biblia de Jerusalén, la de la Carcolunga, la Biblia del Rey James, la Biblia de Porter, que es el libro Estudio ese grande, los artículos que me dejó José. Hay una cosa del libro de Ezequiel que también he consultado, y el libro de Daniel también hay unas lecturas por ahí, que de esas de Copeland me ha servido mucho, diré mucho de él. Aquí viene la estructura totalmente clásica que conoceréis muchos, pero que yo no lo conocía y por eso la he puesto una vez que la entendí. El contenido de la Biblia, porque se refiere al Antiguo Testamento. El Pentateuco, que quiere decir los 5 volúmenes, que son muy clásicos, que son más bien históricos y tal y cual, que los judíos llaman la Torá, que quiere decir la ley, porque para ellos es... cuenta, por ejemplo, cuando Moisés va al Sinaí, las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Eso está contado en el Pentateuco. Luego hay unos libros históricos que paso por ellos. Se les habló aquí de Ruth y por eso me he acordado yo. Los reyes judíos, David y Salomón, las conoce todo el mundo. Luego yo los mentaré brevemente también, sobre todo a Salomón, por un detalle que ya veréis. Los profetas antiguos que eran de tipo personal, las crónicas, Esdras y Nehemías, Tobías, Judith, etcétera. Los macabeos, los libros poéticos, el eclesiástico y el eclesiastés, que son 2 distintos. Me había puesto solamente eclesiastés, pero el eclesiástico también existe y es distinto. Hay figura. El cantar de los cantares, que creo que es Salomón. Bueno. Dicen, por lo menos. Y el libro de la sabiduría. Los proféticos modernos, aquí está destacado Daniel, que es del que se supone que yo voy a hablaros, y voy a ver si lo consigo. Luego vienen los profetas menores, que de Oseas, Amós, etcétera, que creo que son 12. Hasta Zacarías y... ¿Para que tú lo puedes ver? Sí. Ok. El Nuevo Testamento lo entendí hasta yo, de modo que he puesto lo que ya sabía. Los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, que son de Lucas, las epístolas, San Pablo, San Juan y San Pedro, no sé, alguno más. Santiago. Cada cual, San Pablo es el que más tiene, como veis, pero creo que San Pedro tiene 2 o 3 también, y San Juan tiene varias. Y el Apocalipsis de San Juan, que será interesante porque Daniel en algún aspecto es también apocalíptico. Y hay que comenta, he leído en alguno de los sitios, que quizá parte del Apocalipsis de San Juan está inspirada en lo que había dicho antes el profeta Daniel. Bien. Esto lo he puesto un poquitín para armar la Euska mi sardina, como se dice, porque yo no puedo contar el principio del mundo sin contar cómo es el mundo desde el punto de vista de la cosmología moderna para un aprendiz científico como soy yo, de modo que ahí lo pongo. Los escritos de la Biblia fueron entre el -1000, en vez de poner antes de Cristo pongo -1000, que es la notación matemática, y entre el +100 o 120, ya después de Cristo. El Pentateuco fue redactada al tiempo de la dominación persa de lo que actualmente es Israel otra vez. Fueron escritos en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, dependiendo de la sección. El arameo, cosa que yo no sabía pero lo he aprendido, es una variante del hebreo que se hablaba por los judíos en tiempos incluso de Cristo, según parece.
y que aparentemente esa deformación, vamos a llamarlo así, del hebreo al arameo ocurrió durante la cautividad. Ya sabes que los judíos estuvieron cautivos en Babilonia mucho tiempo, que saldrá esto a relucir. Pues aparentemente en la cautividad, por alguna razón, el idioma se deformó y constituyó el arameo, y parte de los textos de la Biblia están escritos en arameo. Aquí vienen unos detalles técnicos, no voy a contar mucho. El Big Bang, que es como se llama la gran explosión, el nombre tiene cierta historia que no os cuento porque no es una charla de cosmología, pero si alguien me pregunta, después se lo puedo contar porque se llama Big Bang, que es una palabra muy curiosa. Es demostrará la formación de la Tierra, las primeras formas de vida localizadas en la Tierra, las algas eucariotas, la separación del hombre del mono, ahí vienen las fechas también aproximadas, es lo que la ciencia dice hoy día del origen. El Neolítico, el comienzo de la escritura, etcétera, etcétera. Pongo Cristo el año 0. Pongo el número 11 porque me he enterado estos días, que lo habéis leído en la prensa, han encontrado en un cráter de Marte agua con sustancias orgánicas que seguramente indican que hubo una vida primitiva en Marte. Si eso se confirma, yo venido ahora en el tranvía lo estaba pensando, yo creo que si eso se confirma es el descubrimiento más importante científico desde Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón descubrió América y que era totalmente desconocida hasta entonces. Si ahora descubrimos que en Marte hubo vida, pues yo creo que es un descubrimiento científicamente de lo más importante y por eso lo pongo ahí. Eso yo me enteré el 13 de marzo, hoy es 19, como que hace 6 días, y el día de hoy, que lo pongo como referencia, que es esa. Un poquito que también aprendí, y os lo cuento, aunque lo sepáis, y tú desde luego pasarás quizá olímpicamente, un poquito de la historia del pueblo judío, a partir de Adán, Caín, Abel, que murió, y Set, etcétera, saltando medianamente hasta el diluvio, Noé, el arca, etcétera, etcétera, los 3 hijos de Noé que figuran ahí, y puntos sucesivos hasta Abraham, porque en Abraham es convencional, y debe tener cierto fundamento histórico, que comienza la historia propia del pueblo judío. Abraham vivía en Ur, que era un pueblecillo de Caldea. Caldea es parte del sur de la actual Mesopotamia, y me parece que está en el Tigris o en el Éufrates, en uno de los 2 ríos, no sé cuál. Aquí hay un mapa y está, no sé si veis Ur. De Ur arrancó Abraham. Y ahí lo cuento. Una cosa interesante que también he aprendido, y os la cuento tal como lo he aprendido, es que el pueblo judío esencialmente era nómada porque se dedicaba más bien a la ganadería que a la agricultura. La agricultura, cuando uno pone un cultivo, tiene que estar en la tierra donde está el cultivo, y por tanto, más bien, los pueblos agrícolas esencialmente son sedentarios. El pueblo judío no, es un pueblo esencialmente ganadero. Incluso esta diferencia de agricultor versus ganadero ya figura en la famosa pelea que le costó la vida a Abel por Caín. Aparentemente, por lo menos eso he leído, Dios de alguna manera prefería la situación ganadera, y que era por visto la que tenía Abel, mientras que Caín debía ser agrícola, sedentario por agrícola. En fin, ahí pongo los mapas. El mapa es amplio y es únicamente para que tengáis una idea. Está un poco indicado el viaje de Abraham con una flecha. Fue hacia lo que es actualmente el norte de Israel, que se llamó Canaán durante mucho tiempo. Luego también pasó a Egipto, etcétera. Ahí lo pongo. Emprende el viaje de Ur en Caldea. Abraham se localiza hacia 1800. No sé si esa fecha es muy fidedigna. De modo que hace 2000 años, más lo que llevamos a partir de Cristo, ¿no? La historia del pueblo judío. Aquí viene el mapa de las 12 tribus. No sé si podéis leerlo, pero son las 12 famosas tribus. Judá y Simeón en la parte sur y el resto por arriba. Ahí vienen las 12 tribus. Hay 10 arriba, Canaán, que luego es Israel propio, y 2 abajo, que son Judá y Benjamín. Apuse eso porque meter en Estados Unidos es muy curioso. Los mormones, que es una región exótica muy curiosa de ciertos yanquis, opinan que los indios precolombinos que se encontraron el hombre blanco cuando fue a América es una de las tribus perdidas de Israel. Es una cosa curiosa que ellos dicen, y yo lo pongo tal cual. Los mormones en Estados Unidos opinan que los indios precolombinos son una de las tribus perdidas. Al quedar muy pobres, porque el terreno actual de Israel, incluyendo tanto el norte, que es por Nazaret y Galilea, etcétera, como Samaria, que es en el centro, como Judea, que es en el sur, es bastante pobre, y aparentemente los judíos que primero se asentaron en la parte norte de Israel estaban en grandes dificultades económicas, y entonces emigraron a Egipto en buena parte, y de ahí pasó directamente a la huida de Egipto, que con Moisés al frente es una cosa que hasta yo conocía, quiero decir que es bastante conocido, el paso del Mar Rojo, más o menos milagroso, etcétera, etcétera.
Moisés muere a la vista de la tierra prometida sin alcanzarla. Le sucede a Josué, que aquí hubo una charla de Josué donde yo aprendí un montón de cosas. Y lo que ahora figura aquí es lo que aprendí después de lo que me ilustraron con la charla de Josué, que fue estupenda, a mí me gustó muchísimo. Este penetra por el sur, cruza el río Jordán. El río Jordán actualmente divide Israel, que queda bajando a la derecha del río, de Jordania, que está bajando el río, digamos, a la izquierda. Hay un sitio precioso que luego sale ambientado aquí, que es Petra, que aquí no figura más que Moab, porque eran los moabitas, que es un resto arqueológico fantástico. Yo tuve ocasión de verlo una vez que estuve una temporada en Israel, y es una preciosidad. Y está ya aquí a través de Jordania. Después de José vienen los reyes. Hablo de Saúl, de la tribu de Benjamín, David, que es muy importante porque sentó una dinastía del cual aparentemente viene Cristo, creo que viene también de David. Lo mismo que Cristo eventualmente. Salomón, esplendor de la monarquía israelita. De Salomón me acuerdo de la Salomón y la reina de Saba, que había una película que me llamó la atención, de crío. Supongo que la habréis visto alguno, pero una película de 50 o 60 años. Al menos hay una película. Cae primero Israel al norte por Salmasar, esos detalles de... Como era un pueblo esencialmente nómada, si os fijáis en lo que representa la historia del pueblo judío comparada con los imperios de la época, es prácticamente insignificante. Egipto, los hititas en la actual Turquía, Caldea y Asiria, que luego fue Mesopotamia como tal, no digamos los medas y los persas, tuvieron imperios mucho más poderosos que el pueblo judío. En parte porque el pueblo judío era esencialmente nómada, en parte porque era menos población, etcétera, etcétera. Y aquí lo cuento un poquito eso, como lo podéis leer y no voy a repetirlo. Bajo el empuje de Babilonia comienza la cautividad de los judíos el siglo -6, o sea, hacia el 500 a.C., digamos. Se destruye Jerusalén, la capital de Judá. Jerusalén está en el sur de lo que es Israel, en el mapa anterior se veía, y el templo fue una cosa muy importante que se destruyó y se reconstruyó, yo creo 2 o 3 veces, me parece, ¿no? Sí. Bueno, cae Babilonia. Los medas y los persas eran muy parecidos, pero así como el jefe meda importante era un tal Darío, el jefe persa importante era Ciro. Y ahí lo pongo que en el 539 acaba la cautividad y los judíos pueden volver. Porque están cautivos por los babilonios y los persas invaden a los babilonios. Aquí viene un mapa de todo Oriente Medio, que no tengo mucho que decir. Ahí se ve la península del Sinaí, el río Nilo en Egipto, la zona de desembocadura del Nilo, que fue muy fértil. Ahí estaba la ciudad de Alejandría, que por cierto se pobló en un gran número de judíos con el éxodo, con la migración, igual que vinieron a España y a toda Europa. También hay muchos judíos que se han quedado asentados en Alejandría. Está Jerusalén, está Israel, ahí está la situación política actual, y por eso tenéis Kuwait incluso, Persia y... que ahora se llama Irán, me parece, está a la derecha, etcétera. Todo eso ha quedado abrumado por el dominio maometano que ocurre a partir de 622, que es Mahoma, de modo que de eso no voy a hacer absolutamente nada. Pero las tierras estas y de la lucha que hay entre los maometanos que hay en la zona ocupada por Israel, por ejemplo, la Franja de Gaza o la Cisjordania, y los israelitas, esa batalla está a la orden del día, incluso el año 2013, que es el nuestro, ¿no? Ya vamos a entrar ya directamente en la vida del profeta Daniel. Es uno de los profetas mayores. Su libro es uno de los más interesantes de la Biblia. De esto doy fe, aunque repito que no contaré muchas cosas de él porque no soy Daniel, y el que quiera saberlo no tiene más remedio que leerlo. Se lee de manera un poco... Hay que tener cierta preparación para leerlo porque es muy fantasioso. Es un libro que se escribió hace 2.800 años probablemente, o 2.500, y por lo tanto es un poco de contraste para lo que tenemos hoy día, pero lo recomiendo que lo leáis y que le interese el tema. El nombre significa Dios es mi juez. Aprendí también, que no es hebreo, que el sufijo EL al final del nombre quiere decir Dios, y se repite en Rafael, Israel, Ezequiel, Gabriel, etcétera. Ezequiel y Daniel, Ezequiel es otro profeta importante, fueron también contemporáneos y profetizaron desde la propia Babilonia por la cautividad. Los judíos estaban en Babilonia. Lo que no sabe con seguridad es si el Daniel histórico, que es un personaje concreto, escribió el libro de Daniel completo. Yo me inclino a que no, porque en el libro de Daniel aparecen cosas muy posteriores a cuando él se cree que vivió, del siglo, una lucha con Epifanio de Antioquía y por ahí, que ocurre en el siglo -2 o -3, que tiene que ser por fuerza posterior a la muerte de Daniel, y figura en el propio libro. Aquí vienen algunos datos biográficos. Nace probablemente en Tiro. Tiro es actualmente en el Líbano, os sonará quizá Tiro y Sidón, que es las antiguas ciudades grandes de la Fenicia antigua, que actualmente es el Líbano.
Era posiblemente de la familia de la tribu de Judá, aparece como un desterrado judío en Babilonia hacia 1605, pertenece pues a la continuidad de Babilonia, era un sabio y le consultaba muchas cosas. La primera faceta de él que uno lee cuando lee el libro es que, luego veremos que estuvo cautivo en Babilonia, que lo digo enseguida, los propios babilonios le consultaban porque era un intérprete de sueños muy acreditado, e incluso el rey de Mesopotamia le consultaba sobre el significado de los sueños y tal. Se hizo amigo de las autoridades babilónicas, pero se dio los sueños, lo que estoy diciendo. En particular fue amigo del gran Nabucodonosor. Hay un poco de duda con el nombre, lo que luego lo veréis, pero Nabucodonosor me sonaba hasta a mí, de modo que debe ser un rey de Babilonia muy importante de la época y tal. En el año 539, Ciro de Persia invade y conquista Babilonia, que nunca más volvió a ser lo que fue una gran capital en Mesopotamia. Gozó de cierta autoridad y prestigio incluso con los persas. No se sabe si estuvo casado o no, esto lo que veo tal cual, y muere en el menos 536. El libro de Daniel, ahora ya entramos directamente en el libro. Aquí, el libro de Daniel tiene 14 capítulos, me parece, y los 6 primeros tienen un aspecto que ahora os comentaré, los otros 6 siguientes tienen otro aspecto y dejamos los 2 finales. El primero os cuenta cosas históricas que ocurrieron en su época, y el primer suceso que cuenta es Daniel, el foso de los leones. Aquí es una pintura de Rubens que figura... El agujero que veis arriba es el agujero porque era un foso, estaban los leones en un foso. Por lo visto, él se granjeó la amistad de los jefes y automáticamente se desarrollaron ciertas envidias por la gente de allá. Los envidiosos estos de Daniel en la etapa de la continuidad de Babilonia consiguieron que le condenasen y fuese arrojado al foso de los leones, pero como estaba protegido por Dios, los leones no le hicieron nada. Y entonces el rey, enfadado porque los leones a los cuales había lanzado Daniel por presión de los envidiosos de Daniel, por así decirlo, entonces envió el propio rey babilónico a los acusadores de Daniel, los envió al foso de los leones y los leones se los tragaron. Entonces el rey persa echó a los leones a los acusadores, eso murió en las fauces de los leones. Eso es lo que parece ser que se cuenta en el libro. Otro asunto interesante es el festín de Baltasar, también del libro. Aquí lo que explico al principio es lo que os he insinuado antes, que el rey Nabucodonosor realmente sabemos hoy que es un tal Nabonides que no me decía a mí nada, pero se ve que es un regente por allá, padre de Baltasar, que fue regente de Babilonia entre las fechas que pongo allí. Se celebró un gran festín usando vasos. Cuando tomaron Jerusalén, la destruyeron, tomaron los vasos del templo, que eran sagrados, y los llevaron a Babilonia o a Persia, no me acuerdo. Y entonces tomaron bebidas en esos vasos, digamos, sagrados. Daniel se enfada, condena a Baltasar para alzarse contra su Dios y predice la caída de Babilonia. Baltasar muere asesinado esa misma noche. Eso figura también en el libro. Parece ser que el mismo Nabonides sufrió un ataque de locura hacia el menos 550 que le duró 7 años. De nuevo Daniel lo atribuye a Nabucodonosor, pero parece ser que es el tal Nabonides, que era regente de Babilonia entonces, habitando en una ciudad del desierto de Arabia, que incluso se sabe el nombre de la ciudad, pero que no la ha puesto porque a mí no me decía nada. El episodio de la casa Susana, a mí me sonaba lo de la casa Susana, pero no me sonaba el episodio ni relacionado con Daniel. Aquí figura, se veía que había 2 ancianos que debían ser no tan ancianos, porque cuando uno es anciano de verdad no le apetecen las chicas jóvenes, por lo menos esa es mi experiencia, yo que me aproximo a los 80, quiero decir. Los ancianos estos debían ser todavía un poco lascivos y tal y cual, y fueron a por ella y tal, y se armó cierto estropicio allá, y hubo un juicio en el cual Daniel actuó de defensor de la tal Susana. Se concluye que Dios protege y preserva la virtud. Bueno, ahí está el cuadro. Este es de una italiana que no ha conocido de nada, que es Artemisia Gentileschi o algo así. Ahora viene un poquito del género apocalíptico, quizá voy un poco deprisa, pero bueno, sí habrá más tiempo para el coloquio. Porque el género apocalíptico es la segunda parte del libro de Daniel, que cubre los capítulos del 7 al 12, quiero recordar. Y entonces este libro incluso lo considero menos que el anterior, por lo que os decía, porque es una lectura difícil y yo creo que el que le interese tiene que leerlo él, y que por mucho que yo explique yo, si lo supiera mejor incluso no revelaría mayores cosas. La palabra apocalipsis, que yo la asociaba a San Juan, lo que quiere decir en griego, y por eso la pongo en griego ahí, es revelación, de modo que es como si él recibiese el mensaje y lo contase. Ese debe ser el auténtico, genuino sentido de la palabra apocalipsis. Yo pensaba que era cosas del fin del mundo, cosas así, pero bueno, la palabra original lo que significa es revelación.
No habla Daniel del destierro judío en Babilonia, sino de la persecución de los judíos por Antíoco IV Epifanes del siglo -2. Esa es la razón por la cual os decía que todo el libro de Daniel no puede estar escrito por Daniel, porque si relata cosas del siglo II, Daniel está localizado en el siglo -5, -6. Pero el libro de Daniel parece ser que se redactó para esas fechas. Y luego hay las visiones de Daniel, que pasaré un poquito rápido sobre eso. Las 4 visiones de Daniel se refieren a los imperios del antiguo Próximo Oriente y culminan, esto lo voy a explicar en las siguientes, culminan en Daniel 11, el capítulo 11, que es el penúltimo de la segunda parte, que va del 7 al 12, con la historia de Palestina bajo los Ptolemaicos, que son los egipcios, y los los Seleucidas, que es la actual Mesopotamia. Los sueños de Daniel esencialmente se refieren a estas 4 cosas que no explicaré en detalle. Aquí hay una figura referente a los 4 bestias que están aquí abajo, el carnero y el macho cabrío que está a la derecha. Luego hablaremos un pelín de la interpretación que da Gabriel sobre estas visiones apocalípticas de Daniel, digamos. La oración de Daniel y visión de los 70, de eso no diré prácticamente nada, y sobre el final de los tiempos tampoco, porque aunque lo he leído, no lo he entendido, francamente. Entonces prefiero no contaros una mentira y que el que quiera que lo lea, y a lo mejor tiene más suerte que yo. La historia de los 4 reinos sí que se sabe que son Babilonia, los medos, por ejemplo Darío, y los persas, que después vienen con Ciro. Los griegos, Alejandro Magno fue un gran conquistador, y en la obra de él es -300 más o menos, de modo que si habla de cosas del siglo -2 antes de Cristo, pues Alejandro Magno ya pasa por allá. Y Alejandro Magno, para recordar un detalle solo que también es importante geográficamente hablando, llegó hasta el Indo, que es el río Grande en el actual Pakistán, pero en tiempos durante el Imperio Británico era parte de la India, digamos, el río indio. Y luego, después vienen los romanos y tal. Juan el Bautista y el propio Cristo, Jesucristo, parece que confirman las profecías de Daniel por lo que refiere a esos 4 grandes imperios. Cuando nació Cristo, que es el año 0 de nuestra era, Israel está bajo el dominio de los romanos, en toda la historia de Pilatos, etcétera, etcétera. Habla, aparte de esos 4 reinos que han caducado todos ellos, ¿quién se acuerda de los romanos? Pues sí, como una cosa de historia hace 20 siglos, pero hoy día hay otros imperios, digamos, y sin embargo el imperio religioso que fundó Jesucristo hoy día es pujante, y la religión católica es la más extendida del mundo, cuenta más que ninguna otra, contando el número, sobre todo incluyendo los cristianos, que fue lo que hizo él originalmente. Y cuando habla Daniel, como procedía del establecimiento de un reino indestructible, es imagen del reinado de Cristo, como con todo el mundo coincide la interpretación. Nunca será destruido y permanecerá para siempre. Y supongo que hay figura indicada, quizá, lo que puede interpretarse. El Imperio Romano, que no era cristiano al principio, se convirtió al cristianismo con el emperador Constantino. Creo que es el 313, cosas así, después de Jesucristo. Entonces, eso lo meto porque podría ser que la indicación de un reino que nunca será destruido y permanecerá para siempre puede hacer quizá alguna referencia a que el Imperio Romano, que era el poderoso de entonces, se convirtió al cristianismo a partir de Constantino. Conclusiones sobre Daniel el Viejo. Tenía un espíritu superior, era una persona muy competente, irreprochable en el trato de sus negocios. Esto no lo he dicho porque no hacía mucho al caso, pero él se granjea la amistad de los dominadores primero babilónicos y luego persas, porque los negocios que hacen con él es muy honesto y por tanto va subiendo, digamos, de valoración para luego ser incluso consejero de los jefes y tal. Es fiel a sus jefes, reyes medos y persas, entregado a la oración toda su vida. La cantidad de alabanzas que hace a Dios, que yo me considero incapaz de repetirla, son preciosas y fantásticas, y os recomiendo que a nada que os interese el tema leáis por lo menos eso. Cuando se refiere a Dios habla con un respeto y con una devoción que para ser una cosa escrita antes de Cristo a mí me resultaba sorprendente. Obedeciendo a Dios antes que a los hombres, por supuesto. Quería fuertemente tener un Dios único. No es cuestión de recordarlo, pero si algo caracteriza a la religión cristiana, la judaica y la maometana, es que, al contrario de los dioses paganos, que eran abundantísimos desde los indios hasta los griegos, es una religión monoteísta, en la cual el Dios personal, único, es un detalle absolutamente esencial. Entonces, esto me parece ya muy reforzado en los escritos de Daniel, que habla siempre de un solo Dios, al cual se refiere, etcétera, etcétera. Y luego, esa frase la he puesto porque me gusta mucho y la he oído muchas veces. Me parece que la he oído con referencia a la Virgen María, me parece, que guardaba las cosas en su corazón. De Lucas, ya, pero ahí hace referencia ya al propio Daniel.
Gabriel, esto yo lo he leído incluso recientemente, pocos días. Gabriel reinterpreta las visiones de Daniel y habla de los carneros de 2 cuernos. Se refiere a los medos y a los persas según Gabriel. El macho cabría de un cuerno, ¿os acordáis las 4 cosas que puse antes de Daniel? Se refiere a Grecia y a Alejandro Magno, como gran conquistador, porque hoy día pensamos de Grecia que tiene un problema con el euro, pero la Grecia de Alejandro Magno llegó hasta Lindo. Quiero decir que tuvo también su imperio y su fortaleza. Todo el mundo se acuerda más del Imperio Romano, pero antes el Imperio Romano, que duró varios siglos, hasta bien entrada la Edad Media. Sin embargo, el imperio de Alejandro Magno prácticamente murió con él. El cuerno de los otros 4 cuernos parece que se refieren a Ptolomeo, que funda, si no recuerdo mal, toda una dinastía en Egipto, que son los Ptolemaicos, los Seleuco en Siria, que forman los Seleucidas, Casandro en Grecia y Lisímaco en Asia Menor, que es la actual Turquía. Que yo creo que ese fue un imperio muy poderoso del cual se dice poco, pero yo recuerdo que mi padre me mencionaba esas cosas, que él me hablaba de que en su época, en los años 20, 30 y 40 del siglo pasado, se descubrió aparentemente unas cosas arqueológicas muy importantes del reino de los hititas, que estaba situada en la actual Turquía. Y ahora yo he leído cosas recientes, en las cuales no os cuento para no abrumar, y porque tampoco merecen el tópico, en que los hititas realmente representaron otro emporio fuerte de la época aquella, juntamente con los egipcios, los babilonios y posteriormente los medas y los persas. De modo que Asia Menor se refiere geográficamente a lo que fueron también los hititas. Muchas gracias. He hablado poco tiempo, pero... Pues tenemos unos cuantos minutos para poder dialogar y nos pasarán enseguida el micro para quien quiera participar. Bueno, gracias por su exposición. Para empezar, aquí en Secreto de los Mormones son unos señores que son muy útiles para la historia. Actualmente, no por las expediciones que hacen buscando restos hebreos en América, que no encuentran nada, evidentemente, no, pero con su costumbre que tienen del bautismo de los muertos y antepasados, entonces se dedican a buscar todos los censos del mundo y a digitalizarlos. Y hasta que tengan su utilidad en el mundo futuro, de momento los ponen a disposición de los historiadores. Y es un buen servicio. En efecto, yo el tópico no lo he apuntado, pero lo conozco bastante porque en América pesan bastante. Y hay una ciudad, me parece que ellos están en el estado de Utah, centralizados. Y la capital del estado de Utah es Salt Lake City. Y una vez en Salt Lake City me dijeron que allá hay un archivo de los mormones que se remonta pues prácticamente hasta Adán, porque tiene mucho interés en los mormones, quién es tu padre, quién es tu abuelo, quién fue el abuelo de tu padre, etcétera, etcétera, todo lo que pueden. Y se ve que hay archivos estupendos. Pesa relativamente, o sea, es una comunidad importante dentro de la comunidad cristiana norteamericana que tiene muchos rasgos muy singulares en los cuales no quiero entrar. Gracias por la pregunta. Nadie mejor que usted para que nos explique la teoría del Big Bang. Pero eso no forma parte de la charla, lo hago. Dos retazos, si quieres. Bueno. Nadie mejor que usted. Bueno. En primer lugar, gracias por la alabanza, que no está justificada porque yo no soy cosmólogo, aunque sé de qué va el Big Bang y se lo voy a contar, sino físico teórico. Más bien me gustan las partículas en lo muy pequeño que en lo muy grande, pero sé algo de lo muy grande por fuerza. La palabra Big Bang, lo primero que decir es ¿por qué se mantiene el término en inglés? Pues se mantiene de cachondeo, porque es una palabra que inventó un señor que no creía en ella y la puso para ridiculizarla. O sea, el Big Bang es la teoría que dice que el universo tuvo un principio en el cual pues no había, antes del tiempo negativo con respecto a ese no había nada, se formaron primero una serie de átomos por ahí perdidos, luego nitrógeno, oxígeno, etcétera, se formaron las galaxias, las estrellas, eventualmente los planetas de las estrellas, eventualmente nosotros. Eso es lo que más o menos dice el Big Bang. Pero Fred Hoyle, que era un investigador inglés de final de los 40, principio de los 50, que estaba especializado en una teoría alternativa, que no se traduce en la castellano, en inglés se dice de Steady State Theory. Es una teoría del estado continuo, que también esa teoría estaba de moda cuando Einstein hizo la relatividad general el año 17 del siglo pasado. Es decir, que el universo tiene siempre la misma forma. Uno mira las estrellas y descontando el movimiento diurno de la Tierra,
prácticamente no se mueven, aunque realmente se mueven. Entonces, esa idea llevó a que las primeras cosmologías eran totalmente estáticas. El universo, digo, científicamente hablando, el universo ha tenido siempre el mismo aspecto. Entonces, a partir de descubrimientos de física nuclear de los 40 y 50, que le ahorro, pero que conozco un poquito, se hizo una teoría en la cual en la gran explosión se formaron ciertos núcleos que luego constituyeron después de mucho tiempo las galaxias y tal y cual. Y esa teoría, para ridiculizarla, Hoyle, que es un físico inglés, ya murió, estamos hablando de 1950, inventó la palabra Big Bang para desacreditarla. Y la teoría, el hombre ha prosperado, y por eso hoy día todo el mundo dice, hasta mis nietas dicen Big Bang. No sé si le he respondido. Gracias. Seguro que tú quieres rectificar algo de lo que he dicho. No, rectificar no, pero insistir un poco en algo que parece que te sorprendía, que es que hay momentos en que el libro parece que está escrito en un tiempo, hay momentos en que parece que está escrito en otro, y hay momentos en que luego los dos últimos capítulos parece que tienen referencia a otra época, ¿no? Muy común en la antigüedad y muy común también en la Biblia, que un libro comience a pensarse en un tiempo, se convierta en tradición oral y luego vaya pasando de generación en generación hasta que alguien, a veces 2 o 3 siglos después, lo va poniendo por escrito en un proceso de elaboración y de redacción muy largo también, que puede ser incluso ocupar a más de una generación, y que una vez hecho, que se transmite, se conserva, alguien, es posible que en algún momento determinado, vuelva a añadirle algún capítulo más, ¿no? Entonces, en el libro de Daniel tiene, el libro de Isaías es quizá el más claro, porque el libro de Isaías tiene 3 libros distintos, incluidos en una única pieza, ¿no? Entonces se habla de un primer Isaías del siglo VIII y se habla de otro segundo Isaías en el VI y de un tercer Isaías en el V, ¿no? O sea, era bastante frecuente. Luego, una de las cuestiones que también aparece ahí es que a nosotros en la distancia nos puede confundir un poco hablar de la cautividad, porque efectivamente el pueblo judío es de origen nómada, pero cuando se instala en una tierra que ellos añoran tener, como su padre Abraham, esa tierra prácticamente no la poseen nunca. Yo creo que ni hoy día, o sea, hasta hoy día está el problema de dónde están y dónde no están. Porque muy pronto se los llevan cautivos a distintos pueblos, o son invadidos por otros pueblos que en su tierra los ocupan, los invaden. Los hititas aparecen por ahí, en una época también muy concreta, con una gran influencia en el concepto de los pactos y de alianzas. La cultura hitita es una cultura muy de pacto y estereotipa unas fórmulas muy claras que se extienden luego en tradiciones a lo largo del Medio Oriente. Y tienen una época también muy... Si la más cruda es el exilio en Babilonia, sin embargo luego tienen quizá la más prolongada, es la que sufren en su propio país, porque Alejandro Magno inaugura una invasión. Es cierto que Alejandro muere pronto, pero sus generales siguen ahí. Y sus generales implantan una cultura moderna, entonces, que es la cultura helenista, con una gran capacidad de seducción que les crea unos terribles problemas de identidad. Y después vienen los romanos, que aunque los romanos en Oriente parece que para nosotros occidentales sean de una manera, en el mundo romano oriental es totalmente helenista. Es totalmente helenista en cuanto a cultura. He leído algo de eso en la preparación. Y prolongan, por lo tanto, el gran problema también de Alejandro Magno y de la cultura helenista. Con lo cual el pueblo judío... Déjame que diga una cosa. Yo, los griegos y los romanos, que es una cosa que tengo mucho en mente, se diferencian en lo siguiente. Los griegos inventaron la filosofía y las matemáticas. Y los romanos el derecho y las obras públicas. Ingenieros. Son ingenieros. Vamos. Los dos muy respetables, por supuesto, y más útiles para el mundo probablemente los romanos. Pero la creación de la filosofía y las matemáticas, esa es griega. Perdona que... Sí.
Yo quería hacerte una pregunta, como veo que estás bien acompañado, te la hago. Pues el asunto profético de Daniel, que posiblemente es el que más... Entonces, te has referido ahí ya un poco al asunto de ese reino que va a permanecer, que podía ser el cristianismo, la iglesia, etcétera. Y también te has referido un poco a lo de que tiene relaciones con el Apocalipsis, ¿no? Esos son los dos temas que, si solo profetizó eso, profetizó más cosas, aparte de lo del reino ese, quedan las profecías, un poco que explicases un poco más esas profecías de Daniel y también qué tiene que ver con el Apocalipsis esas profecías, si es que ha dado a entender que sí que tiene que ver. Realmente no te puedo responder como querría, porque entiendo la pregunta que haces, pero sí que quiero decir una cosa. Me da impresión, y tú me corregirás, que las profecías de Daniel son más bien visiones, que luego se reinterpretan, por ejemplo, como Gabriel las interpreta y tal. Yo creo que estrictamente profecías no debe tener mucho, en fin, es mejor que lo pienses tú. Porque es que yo realmente no lo sé. Querría saberlo, pero no es mecánica cuántica. Es decir, no es... Eso lo leí al principio en los libros que he leído sobre el tema, pero no he vuelto a leer el Apocalipsis para ver qué se retrata ya, pero yo creo que el Apocalipsis también debe tener mucho de visión, aparte de la cosa puramente profética, me da impresión, ¿no? Y en ese sentido es el mismo estilo, digamos, de una visión de tipo revelación, porque hemos quedado en que Apocalipsis quiere decir revelación, y tanto para San Juan como para Daniel debió ser de ese tipo, pero desgraciadamente no te puedo decir mucho más porque me lo tendría que inventar y no sería honesto. Sí. Ahora nos preguntamos, y pregunta mucha gente a los entendidos, ¿no? Sobre todo a los economistas y un poco a los políticos, ¿cuánto va a durar esta crisis? Y la pregunta tiene un aire de transmitir una gran preocupación, ¿no? Porque detrás de la pregunta está la visión de mucha gente necesitada muy angustiada. Está el tema de los desahucios, está el tema del paro, está el tema de no llegar a final de mes, está la inseguridad económica, pero también está todo el problema de la inseguridad psicológica que uno siente con la inestabilidad en el empleo y con la economía, ¿no? Es decir, que esa pregunta tan sencilla, ¿cuándo terminará la crisis?, encierra un sentido muy profundo de problema humano. ¿Quién da respuesta a eso? Eso es el Apocalipsis. Eso es la visión. ¿Quién tiene la visión suficiente para poder dar una respuesta medianamente creíble? ¿Y quién tiene además la capacidad de ver un poco el sentido de los acontecimientos para desvelarlos, para destapar lo que se oculta ahí en lo profundo y dar un sentido de esperanza? Tanto la profecía como la apocalíptica, el Apocalipsis, van en esa dirección. Son intentos de respuesta a problemas históricos, sociales, económicos, políticos, militares, culturales, pero que encierran un problema humano tremendo, muy sentido por la gente, ¿no? Uno tiene una respuesta más de tipo socioeconómico y político, sería el profeta, y otro tiene una visión quizá más simbólica, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis responde, como ha dicho Luis Joaquín, desde la fantasía. Pero es una fantasía muy bonita, porque utiliza símbolos aparentes para nosotros difíciles, porque en la distancia se nos quedan muy lejanos histórica y sobre todo culturalmente, ¿no? Pero son símbolos que tratan de despertar un sentido de esperanza a quien está realmente angustiado y agobiado. El Apocalipsis de Juan es una respuesta desde la fantasía, con los dragones y las bestias, a la pregunta acuciante de un cristiano, que son muy pocos y encima los matan. ¿Quién va a quedar? Todavía hoy hay cristianos que dicen, pero bueno, si uno entra a la iglesia y somos 3 gatos y encima mayores, ¿todo esto qué futuro tiene? Pues en una pequeña comunidad que encima los matan, pues aunque se escondan en la clandestinidad, pero viven muy agobiados. Entonces, ¿qué sentido y qué posibilidades hay de que esto continúe? Y Juan tiene ese gran libro de la esperanza en un mundo muy... Y Daniel
lo mismo. Si en la cautividad lograron sobrevivir, se traslada esa visión y ese sentido profético de lectura de la historia a unos tiempos que están viviendo en su tierra, en donde sienten también el riesgo de no ser capaces de sobrevivir ante una cultura que se los come. No sé si... El trabajo que ha hecho usted es muy importante, que nos ha puesto en palabras sencillas pues algo difícil de explicar, ¿eh? Entonces es de agradecer, y yo le digo a todo el público que le damos un aplauso, ¿eh? La verdad es que yo soy consciente de que podía haberlo preparado mejor, pero tampoco he tenido excesivo tiempo. Muy bien, es un tema que me cae muy lejos y por eso al principio he puesto la Biblia y la historia del pueblo judío porque para entrar en materia, digamos, pero claro, me ha quedado un poco para el propio libro. Pero en fin, repito, no solamente como excusa, sino que lo creo sinceramente. El libro se tiene que leer, el libro de David. Y la pretensión del ciclo era introducirnos. Y introducirnos no por especialistas, sino por personas que se iniciaban ellos mismos, ¿no? Y eso creo que el ciclo lo ha conseguido y nos ha contagiado el deseo de seguir. De hecho, hay personas que quieren que formemos un grupo para continuar el estudio de la Biblia. Y no de los martes, seguramente desde mitad de abril, nos juntaremos las personas que quieran para continuar ese trabajo, ese interés que ha despertado precisamente el ciclo. Es posible. Hay uno por ahí. Yo también quiero darle las gracias. Me ha gustado mucho poner en relación la historia del universo, empezando desde el Big Bang, y también esa otra historia que nos resulta conocida de los medos, los persas, los griegos, los romanos, etc. Y sí que, no sé, me parece que es muy bueno como situar la Biblia en ese contexto del mundo, de la naturaleza y de la historia. Yo creo que tenemos un déficit muy grande, aunque hayamos estudiado o aunque hayamos oído textos de la Biblia o los hayamos leído, tenemos un déficit muy grande en esta relación, o muchos de nosotros, no quiero decir tenemos, ¿no? Sino yo, y creo que otros también lo tenemos. Y por eso pues me gusta y lo agradezco. Y una pregunta, ¿hay algún elemento, esto no sé si es para José, ¿hay algún elemento que se repite de Daniel en el Apocalipsis? No solamente la idea apocalíptica de visión, sino algunos elementos que se repiten, ¿o son dos textos totalmente separados? Quizás mejor que... Yo quiero hacer un comentario a la primera parte de lo que ha dicho y luego tú, si quieres. Gracias. A mí realmente me ha resultado muy curioso, leyendo el libro, por ejemplo, la cantidad de alusiones a personas históricas que hasta yo conocía, a los medas, los persas, los griegos, los romanos, a Alejandro Magno, etcétera. De manera que está perfectamente encarnado el Antiguo Testamento en su época en que fue históricamente. No es una leyenda por ahí extraña, ¿no? Sino está encarnada en un terreno de Oriente Medio, en una época... Si Abraham viene a hacer a 1800, quiere decir que los judíos como tales es un pueblo cuya historia se narra en los últimos 2000 años antes de Cristo, digamos, perfectamente organizada en el tiempo y no digamos en el espacio. Y eso es muy interesante porque constantemente hay alusiones a Egipto, a Mesopotamia, luego los persas y los medas, etcétera. Para que eso es realmente encajar en un contexto histórico muy concreto. Y para la segunda parte te cedo la palabra a ti. Pero ya la ha iniciado la respuesta él antes, porque ha hecho referencia a que efectivamente entre el Apocalipsis de Juan y el de Daniel hay algunos temas comunes. Hay algunos otros libros también de la literatura apocalíptica, lo mismo que ahora las películas de ciencia ficción, o la literatura esa también de ciencia ficción,
tienen temas comunes. También la literatura antigua tenía temas comunes, ¿no? El recurso, por ejemplo, a los grandes animales, a las grandes bestias, pues era un recurso bastante común, como para significar precisamente el miedo que un dragón puede originar a que se encuentra con él, y el miedo que produce también una situación política de opresión, que podemos hacer ante un gigante que se nos come, ¿no? Pero nos vamos a dejar aplastar y no podemos reaccionar de ninguna manera. Y aunque si reaccionamos tenemos segura la muerte por aplastamiento. Entonces es recoger la sensación que tienen y desde ahí tratar de sacar una energía basada en la esperanza. Y eso les hace recurrir a temas comunes, sí, y algunos animales comunes. El libro de Enoc, que es un libro apócrifo del Antiguo Testamento, también pertenece a este mundo de la apocalíptica y también hace referencia a eso mismo. No está incluido en el canon, pero también hay otros libros de la apocalíptica que eran comunes entonces. Se hace el silencio, pero un silencio de admiración, dijo alguien, un silencio de interés, ¿no? Entre más gente, yo reconozco que tengo muy poca cultura bíblica porque en la época nuestra no estaba muy de moda leer la Biblia. Entonces, pues sí que las he leído a retazos, libros, pero así en seguido y con profundidad, pues no. Entonces, a mí me parece que es una idea muy bonita. Yo creo que habrá suficiente gente o un grupo majo para poder seguir los martes pues profundizando en estos libros o en esto, y entre todos enriquece uno mucho, porque es muy bonita las opiniones de los demás, lo que uno puede pensar o expresarse. Así que le felicito por esa idea y que siga adelante, que yo creo que seré una de las ideas que vendré. Y gracias. Sí, no ha sido idea mía, ha sido idea sobre todo de María Victoria Arruga, que haciéndose eco también de otras personas, ha insistido mucho en eso, ¿no? Entonces, por no andar preguntando, y como nos hemos concentrado aquí los martes, que parece ser que es una tarde que tenemos más libre, que nos permite acudir aquí, entonces el 16 de abril, martes, podrá ser el primer día que nos juntemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Ya pediremos en esta casa una sala para planificar un poco ese grupo que nos introduciremos un poco, nos introduciremos tranquilamente y poco a poco en ese mundo tan complejo que hemos ido descubriendo aquí, que es el mundo de los libros de la Biblia. Sí, yo quería preguntarte otra cosa que me ha venido a la mente cuando has puesto el mapa de Ur, Caldea, Abraham, cómo va subiendo por el Éufrates, después terminan en Egipto, todo aquello, ¿no? Y después todo lo que has contado, la cantidad de contactos que tenía con todos los pueblos de aquella zona, ¿no? De cautiverios, exilios, opresiones, etcétera. Y yo, como sé que te gusta también, además de la física teórica, la biología, ¿se puede hablar de una identidad genética de los judíos o no? Porque tienen que tener muchas mezclas con todos ellos, tienen que haber... porque ellos que tienen tanto sentido de su identidad como pueblo a todos los niveles y tal, yo creo que tuvieron que tener contactos de todo tipo con todos esos pueblos. Entonces yo no sé si se le ha hecho un análisis genético del pueblo judío para ver que tienen alguna característica peculiar, o porque tienen que estar mezclados. Yo la opinión que creo que tienen que estar mezclados con todos ellos, ¿no? Yo no sé mucho del tema, porque aunque tú dices que en la biología soy aficionado, no soy experto. Pero en fin, hay una raza judía sin duda ninguna, y me estoy acordando de Hitler, por ejemplo. Y luego creo que en los matrimonios cruzados de judíos o con mujeres o viceversa de otras razas no eran muy frecuentes. Por ejemplo, los judíos parece ser que son semitas, igual que los árabes. Y sin embargo, de los árabes a los judíos hay una diferencia característica tremenda. Yo estuve en Israel, como os he contado antes,
como 4 o 5 meses seguidos. Y la verdad es que yo estuve en la Universidad de Jerusalén. Y la verdad es que podía haber estado perfectamente igual en Inglaterra, en Alemania o en Estados Unidos. El tipo de gente que había por allá, los conocimientos que tenían, hasta el tráfico. En cambio, estuve en Marruecos y me quedé horrorizado porque no me atropellaron de milagro. Quiero decir, y son esos pueblos semitas, de modo que por alguna razón el pueblo judío, aunque es semita, y me imagino que analizando el DNA se habrá diferencias con los arios, que se supone que somos nosotros, sin embargo, por muchas razones que yo no entiendo, pero que puedo constatar, son más próximos al europeo medio, o digamos el americano como extensión, que no al semita de tipo árabe, por ejemplo. No sé por qué razón, pero eso parece que es un hecho. Pero yo creo que eso es un hecho cultural, no genético. Bueno, no estoy tan seguro yo, pero en fin, no soy experto en el tema. O sea, no, esos judíos que hay negros, hay judíos que tienen origen en África, vamos. Bueno, es un sector muy concreto. Sí. Esos son los Etiopía. ¿Cómo? Etiopía. Etiopía, sí, porque hay una extensión. Pero, vamos, no lo sé realmente, prefiero no hablar. A mí me llamó la atención mucho eso, de que... Bueno, Victoria, tú sabrás la cuestión mejor que yo. No tengo una información muy fehaciente, pero sí que se sabe que hay una unidad cultural, efectivamente, y religiosa. Pero sí que hay una tendencia entre ellos a crear más o menos guetos, no vamos a decir guetos, pero sí que se casan entre ellos. Sí. Entonces, sí que forman poblaciones diferenciadas del resto de donde se encuentran. Por ejemplo, yo creo que todos conocemos la comunidad judía, los chuetas, en Palma de Mallorca. Yeah. Es una comunidad judía donde solamente se casan entre ellos, con lo cual llega a alcanzarse una diferencia entre ellos y el resto de la población de la isla, ¿no? Y así sucede con los judíos que había en Rusia o con los judíos que podía haber en Nueva York, por ejemplo, aunque efectivamente sí que ha habido muchos casamientos mixtos, podríamos decir, ¿no? Con otras culturas. Pero sí que tienen una cierta tendencia entre ellos a mantener, ¿no? su raza y su condición, y entonces sí que hay diferencia entre las comunidades judías de una determinada zona geográfica con sus vecinos, ¿no? Con los que les rodean. Eso sí que existe. Yo que tuve ocasión de estar en Israel, sí que me dijeron que lo que te da la identidad como judío es tu madre. Es decir, si tu madre es judía, eres judío. Y se acabó. El padre no, pero la madre sí. Bueno, yo quería comentar que, por ejemplo, en España, yo sé de 3 ciudades que me vienen a memoria en este momento, donde la comunidad judía era muy importante y era muy de casarse unos con otros, que son Toledo, Gerona y, por ejemplo, Tarazona. En Tarazona había un barrio judío donde estaba aislado de los demás, y todavía, si vais por los pueblos de Aragón, hay bastantes pueblos, aparte de Tarazona, que es muy conocido, donde hay un barrio judío y que se sigue llamando el barrio judío, que son calles muy estrechas y tal y cual. Me imagino que lo que decía María Victoria, tiene tendencia a agruparse entre sí y a mantener una especie de identidad. Que sea por motivos religiosos o culturales ya no lo sé, pero seguramente que influiría también los motivos religiosos un poco. Vamos, en Toledo, por ejemplo, la comunidad judía era muy importante, y en Gerona también me consta, y seguramente hay más sitios. Mallorca, que tú has inventado también, claro. Era una defensa de identidad cultural y religiosa. El pueblo judío, que es monoteísta, muy pronto adquiere el sentido de guardar su integridad, no contaminándose con ideas, costumbres, tradiciones, sangre y religión, ¿no? Ajena a él. Por eso son todos hijos de Sem, pero luego cada uno tiene un padre distinto. Y estos son de Abraham, pero incluso los de Abraham hay unos que son de Isaac y otros que son de Ismael, ¿no? De manera que cada uno va marcando claramente sus diferencias. A ver, para ese ciclo que nos ha anunciado a partir del mes que viene, de abril, ¿podemos venir tal como venimos ahora o tenemos que apuntarnos o hay algún plan establecido o cómo? No, en primer momento no hay nada establecido, simplemente los que tengan interés que puedan venir y formamos un grupo que estudiaremos cómo, bueno, ya traeremos alguna propuesta concreta para ver
cómo nos adentramos en un estudio sencillo de introducción de lo que es el mundo de la Biblia y lo que es el mundo de los libros de la Biblia. Entonces el día 16 venimos sin más. Sin más. ¿Cómo? ¿Perdón? El primer presidente israelí se preguntaba precisamente en la inauguración del Estado de Israel qué es lo que tenía su pueblo, siendo un pueblo tan sencillo, tan débil, tan pobre, tan, respecto a otros pueblos que en su larga historia habían ido desapareciendo. Porque muchos de esos pueblos vecinos que hemos nombrado aquí, no queda de ellos más que la arqueología. No queda nada más de su cultura. Sin embargo, de ese pueblo queda todo, ¿no? Y queda muy vivo, como vemos por la prensa, todos los días prácticamente. Lo único que este pueblo ha tenido que le ha diferenciado del resto ha sido la palabra, la Biblia. Es lo único que puede decir que le distingue de los demás. Se cree en esa teoría. Sigue siendo un pueblo elegido. Ya sabemos todos de quién es elegido. Ellos desde luego lo piensan, los judíos, digamos ortodoxos, lo piensan que es el pueblo elegido y que sigue siendo el pueblo elegido, desde luego. Y eso es también su drama, que se lo creen. Ya. A ver si la elección es un privilegio o es una responsabilidad. Yeah. Esa es la cuestión. Para ellos y para nosotros, los creyentes. Muy bien, Luis Joaquín, muchísimas gracias. A vosotros. A todos los que habéis participado desde esta mesa, pero también a todos los que desde ahí abajo habéis hecho de este cursillo, este ciclo, un ciclo en vivo que ha despertado interés y que intentaremos continuar con ese grupo que los que queráis formaremos. Es que de nuevo gracias a ti, gracias a todos. Hasta pronto.